A esta hora tenemos información desde Venezuela, específicamente desde el estado Guayana Esequiba, en donde se realiza el acto de juramentación del gobernador electo el día 25 de mayo, Neil Villamizar. Escuchamos de inmediato. Juro ante Dios Todopoderoso, en la memoria de nuestro comandante en jefe libertador Simón Bolívar, por la memoria de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y por el ejemplo de nuestro presidente, conductor de victorias, Nicolás Maduro Moros, que cumpliré y haré cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República para llevar y dar cumplimiento a la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba y a todas las acciones propendientes a llevar el desarrollo, la prosperidad, la venezolanidad a todos los habitantes de nuestro territorio esequibo, actuales y futuros. Y además impulsaré todas las acciones necesarias para la obtención de la gran meta y objetivo nacional, como lo es la recuperación de nuestra Guayana Esequiba, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Ginebra, ratificado por mandato popular el 3 de diciembre de 2023, como el único mecanismo válido para la solución de la controversia. Todo ello para tener un Esequibo próspero, feliz, dinámico e integrado al resto de la República, porque el Esequibo es Venezuela, el Esequibo es nuestro y el sol de Venezuela nace en el Esequibo, lo juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo de la Guayana Esequiba os premien, si no os demandan. Queda usted juramentado como el primer gobernador del estado de la Guayana Esequiba. Felicitaciones. Momento histórico para nuestro país. Acaba entonces de prestar juramento como primer gobernador del estado Guayana Esequiba en Venezuela, el Neil Villamizar, quien resultó electo el día 25 de mayo como gobernador de esta entidad venezolana, la Guayana Esequiba, con el 97% de los votos en las elecciones celebradas entonces el día domingo 25 de mayo. Esta información fue ratificada y ya vamos a seguir escuchando entonces parte de lo que acontece en esta actividad. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, detalló que Neil Villamizar entonces había ganado la gobernación de la Guayana Esequiba con el 97,40% de los votos. Recordamos que al celebrar la nueva victoria electoral, el presidente Nicolás Maduro también ofrecía todo el apoyo presupuestario al gobernador electo, el primero de la región Guayana Esequiba, una región que tiene aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados y le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una actividad que se está desarrollando entonces en la población de Tumeremo. Allí vemos también al pueblo congregado en torno a esta importante actividad. Recordamos que la Guayana Esequiba se convirtió a partir de esta fecha justamente en el estado número 24 de la entidad venezolana. Esto a propósito del mandato derivado del referéndum celebrado el día 3 de diciembre del año 2023, en donde mayoritariamente el pueblo pidió que esta región se convirtiera específicamente en un nuevo estado para Venezuela. 160.000 kilómetros cuadrados tiene entonces a su figura el gobernador Neil Villamizar. Vamos a escucharlo de inmediato. A quien agradezco con mucha alegría que esté acompañándonos este día de hoy, porque usted representa de la generación actual la más profusa defensa de lo que es los derechos sobre nuestra Guayana Esequiba. Usted nos ha representado en distintas instancias internacionales y lo ha hecho de una manera extraordinaria. Y entonces para nosotros que estamos llevando adelante junto con usted esa lucha, pues nos sentimos especialmente honrados de que usted nos esté acompañando el día de hoy.
ciudadano ministro Héctor Silva, igualmente gracias por su compañía. Ciudadano Arsenio González, presidente de la Junta Directiva del Consejo Legislativo del Estado Guayana Esequiba, el primer Consejo Legislativo de este nuevo Estado de la Guayana Esequiba. Ciudadano Julio Cova, vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Guayana Esequiba. Ciudadano Kenny Vargas, secretario del Consejo Legislativo. Ciudadano General de Brigada Pompeyo José Torrealba Rivero, diputado a la Asamblea Nacional y de quien también nos sentimos sumamente orgullosos, sumamente orgullosos. Gracias, mi general, por estar aquí, por esa lucha de tantos años. Ciudadano Jerry Camacaro Salazar, comandante del Comando de Zona de Guardia Nacional, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional electos por primera vez para nuestro estado Guayana Esequiba. Gracias a todos por su enorme colaboración. Consejo Legislativo del Estado Guayana Esequiba, legisladores Honorio Requena, Marlene Vargas, Joana Barbosa, José Castellano, Luis Miranda. Autoridades judiciales del Estado Guayana Esequiba, hermanos del Estado Guayana Esequiba y distinguidos invitados, familiares, amigos presentes. En primer lugar, gracias a Dios Todopoderoso. Gracias por darnos esta hermosa oportunidad de vivir este momento tan especial para nuestra Guayana Esequiba, para Tumeremo, para Las Claritas, para El Dorado, para toda Venezuela, porque el Esequibo es un sentimiento nacional. El Esequibo es nuestro. ¡Que viva la Guayana Esequiba! Es un día histórico para la patria. Estamos viviendo lo que yo llamo los tiempos de recuperación de nuestra Guayana Esequiba. Podríamos compararlo, por ejemplo, con los ciudadanos de Judea, Palestina, en los tiempos en que Cristo se hizo hombre y empezó a hacer su obra de caridad. Muchos en ese momento no lo entendieron. Sin embargo, el tiempo y la historia se encargaron de demostrarnos lo que había sucedido. En ese momento había nacido una de las religiones más importantes de toda la historia. Había nacido el cristianismo. Podríamos decir lo mismo de los tiempos de independencia. Bolívar y nuestros próceres, los hombres soldados de la patria, estaban por doquier luchando por la libertad. Quizás algunos ciudadanos no entendían realmente lo que estaba pasando, pero nuevamente el tiempo y la historia se encargaron de explicar lo que sucedió. La independencia plena de Venezuela y de Sudamérica del Imperio Español. Lo mismo, quizás cuando vieron a Hugo Chávez, vimos a Hugo Chávez hacer toda esa obra que levantó el sentimiento nacional y refundó la República. Porque es hoy, después de 25 años, que realmente estamos materializando y comprendiendo lo que significó el socialismo bolivariano del 2021, del siglo XXI, corrijo. Es ahora el tiempo y la historia que ha reivindicado todas las actividades, todas las cosas que han pasado en el mundo. Y yo personalmente pienso que estamos viviendo los tiempos de la recuperación de la Guayana Esequiba. Con paso firme. En apenas 18 meses han pasado cosas maravillosas. Comenzamos con una convocatoria al pueblo para expresar su posición en torno a la controversia con la Guayana Esequiba, respecto a la Guayana Esequiba. Y fuimos a un referendo. Ese referendo planteó 5 preguntas, las famosas respuestas 5 veces sí, que le dieron vida
a ese mandato popular. Ahora se constituyó en mandato popular hecho ley, ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Y eso originó a la creación del Estado Guayana Esequiba. La quinta pregunta: ¿está de acuerdo usted con la creación del Estado Guayana Esequiba y llevar un plan especial de atención a los pobladores actuales y futuros, y que además sea incluido en el mapa oficial de Venezuela? El pueblo dijo sí, mayoritariamente, 95.9%, 10.200.000 votos, y se creó el Estado Guayana Esequiba. Y luego se designó una alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba y además una autoridad única, luego un jefe de gobierno, y finalmente con esta elección del 25 de mayo se eligió por primera vez a un gobernador, a sus diputados y además a su consejo legislativo por el Estado. Y aquí estamos, gracias a esos pasos firmes, congruentes y coherentes que en menos de 18 meses nos llevan a un 5 de junio de 2025, en el cual estamos acá tomando posesión, tomando juramento como gobernador de la Guayana Esequiba, el estado número 24 de nuestra bella patria. Y ahora el compromiso para llevar adelante todas las acciones necesarias para crear esa serie de condiciones que nos permitan que impulsemos, en primer lugar, la solución a la controversia. Esa controversia que debe ser resuelta según el mandato popular también en ese referendo, debe ser resuelta en el marco de lo establecido en el Convenio de Ginebra de 1966. Y además, ahora una estrategia para llevar esa atención a todo nuestro pueblo esequibano y a los pueblos que estamos y servimos de palanca, servimos de fuerza para llevar la presencia de todo el Estado hacia nuestros hermanos esequibanos, porque todos nos sentimos esequibanos. Yo lo pregunto comúnmente: ¿cómo te sientes acá en Tumeremo? Me siento esequibano. ¿Cómo te sientes, ciudadano de Las Claritas? Me siento esequibano. ¿Cómo te sientes, ciudadano de Hoja de Lata, de Yaguarín, de San Martín de Turumbán, del kilómetro 88 del Dorado? Esequibano. Y esa es la intención, llevar adelante un programa de gobierno denominado Esequibo 7T, derivado de aquel plan de la patria que es ley orgánica 2025-2031, el plan de las 7 transformaciones, específico para la realidad de nuestro Estado. Y de acuerdo a las instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro, será un gobierno eminentemente popular. Impulsaremos el gobierno comunal, porque lo bueno nace del pueblo, como decíamos en la campaña, con salas de autogobierno popular y los proyectos comunales. Gobernaremos junto a los mineros, gobernaremos junto a los agricultores, a los productores, a las amas de casa, artesanos, junto a los motorizados, a los emprendedores y junto a nuestros pueblos indígenas, que representan más del 90% de los pobladores de nuestra Guayana Esequiba. Juntos consolidaremos la revolución bolivariana y el pueblo será el protagonista, un gobierno en el territorio y no en el escritorio. Y comentaba con nuestra vicepresidenta las principales acciones que debemos llevar adelante para que tengamos un impacto real sobre la vida de nuestros ciudadanos, tanto en el municipio Sifonte como municipio de apalancamiento, como propiamente hacia ese futuro en la Guayana Esequiba, una vez que sea resuelta esta controversia. Y necesitamos, y ya iniciamos, un plan de recuperación vial
por ejemplo, de la Troncal 10, de la vía hasta San Martín de Turumbán, una vía muy, muy importante y un anhelo de todo el pueblo. Igualmente recibí el respaldo del ministro de Energía Eléctrica, el ministro Márquez, quien ya revisó el proyecto para mejorar la electricidad y llevar el servicio eléctrico hasta allá, hasta la Guayana Esequiba. Y próximamente será presentado nuestro comandante en jefe para la asignación de recursos. Y muy importante, la atención de la venezolanidad para la gente, para nuestro pueblo del estado Guayana Esequiba. Llevaremos campañas y jornadas de cedulación, de identificación, de aproximación a nuestros ciudadanos de la Guayana Esequiba, demostrarles que los queremos, que son nuestros, que son tan venezolanos como nosotros. Y además les llevaremos la atención en salud, la atención en educación, para que las mujeres embarazadas puedan dar a luz adecuadamente en nuestros centros de atención y sean de una vez registrados como venezolanos, como siempre ha debido ser y como será a partir de ahora. Otro aspecto importante es el mejoramiento de los sistemas de transporte, tanto fluvial en los ejes Cuyuní y en el eje Venamo, como el transporte aéreo. Estuvimos conversando acerca de la reactivación, la necesidad de la reactivación del aeropuerto de Tumeremo con carácter comercial. Y seguiremos impulsando todos estos proyectos para el beneficio de toda nuestra Guayana Esequiba. Muchas tareas por hacer, muchas. Estamos naciendo como Estado y con la colaboración y trabajo del equipo electo para ello, es decir, los diputados de la Asamblea Nacional y los legisladores del Consejo Legislativo del Estado Guayana Esequiba, llevaremos adelante la construcción de esa institucionalidad. Es así como el día de hoy haré entrega al Consejo Legislativo de las bases para la propuesta de anteproyecto de la Constitución para el nuevo Estado Guayana Esequiba, para que tenga su Constitución y comience a funcionar toda la institucionalidad en nuestro Estado. E igualmente les he dado también las propuestas para que, una vez hechas las consultas pertinentes con el pueblo y con todos los sectores de la sociedad, podamos tener nuestro himno, nuestra bandera y también nuestro escudo para dar identidad propia a nuestro estado Guayana Esequiba. Concluyo encomendándome a Dios Todopoderoso y a la Virgen del Valle y a todos nuestros ancestros indígenas aborígenes, solicitando su guía y protección, solicitando el apoyo de mi familia y todos los seres especiales que me rodean para que nos conduzcan a mí y a nuestro equipo de gobierno para impulsar el camino maravilloso que nos espera y nos lleven al feliz cumplimiento de la gran misión por nuestro gran objetivo nacional, como lo es la recuperación de todos nuestros derechos y nuestra soberanía que por historia y justicia nos pertenecen sobre la Guayana Esequiba, y que en ocasión del bicentenario de la siembra de nuestro libertador Simón Bolívar, allá el 17 de diciembre de 2030, podamos gritar y decir en alta voz: Libertador Bolívar, no araste en el mar,
araste en tierra fértil, en tierra esequibana, hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por la patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestra Guayana Esequiba! ¡Venceremos! Muchas gracias, gracias. Damos palabras del gobernador. Que viva la patria, venceremos. Este fue el último minuto desde Venezuela de la juramentación del gobernador de la Guayana Esequiba. Escuchábamos precisamente al gobernador Anil Villamizar, nuevo y primer gobernador de la Guayana Esequiba, que dijo que el pueblo va a ser el protagonista siguiendo los lineamientos que el pueblo en el territorio y no en el escritorio. Seguimos escuchando. Importante acto, esta sesión solemne de juramentación del gobernador de la Guayana Esequiba. Escuchemos. También destacaba el gobernador Villamizar también destacaba en este momento el pasado referéndum de diciembre de 2023, donde el pueblo les dijo que sí a las 5 preguntas y que por eso hoy día tiene un gobernador la Guayana Esequiba. Ahora sí, escuchamos. Habitantes de estas tierras sagradas de nuestra Venezuela libre e independiente. Mi corazón late demasiado fuerte al tener que decir: gobernador del estado de la Guayana Esequiba, almirante Anil Villamizar, tenemos gobernador en estas tierras venezolanas. Por primera vez en la historia, quiero saludar a los legisladores del Consejo Legislativo. Le pido por favor que se pongan de pie. Felicitaciones. Quiero decir que el sentimiento nacional acompañó la elección de las autoridades de la Guayana Esequiba y este estado ha sido el más votado de todas las elecciones este 25 de mayo de 2025. Quiero dar un saludo desde mi corazón al general diputado Pompeyo Torrealba, maestro de maestros en la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Yo recuerdo que yo era canciller y amablemente el presidente Nicolás Maduro me dijo: yo tengo un maestro que me puso el comandante Chávez y yo quiero que ahora tú te reúnas con él y hablen del Esequibo. General Pompeyo Torrealba. Y desde ese instante yo puedo decir, general, que mi vida tuvo otro rumbo, por el sentimiento profundo de amor a Venezuela y a nuestro territorio y a nuestra historia. Gracias, mi general. Diputado. Diputada Gloria Castillo, felicitaciones. Diputado Oliver Rivas, felicitaciones. Diputado Carlos Pacheco, felicitaciones. Diputado Johan Corazpe, felicitaciones. Diputado Jorge Fuguet, felicitaciones. Gracias, Jorge, por todo tu apoyo. Saludo al presidente del Consejo Legislativo, Arsenio González. Felicitaciones a todos ustedes, tenía que nombrarlo. Porque en este instante estamos escribiendo una historia. Ha nacido la cédula política de nuestro estado de la Guayana Esequiba. Tenemos cédula para vivir y para actuar en un territorio que nos pertenece. Nadie tiene duda. Hay dos verdades históricas. La primera de ellas es que cuando nacimos como república ya teníamos este territorio. Ya lo teníamos, con títulos, derechos legítimos. Y la segunda gran verdad fue el robo y el despojo acometido por los ingleses. Ya por el año 1840, cuando comienza a fraguarse una estrategia de robo de nuestro territorio con imposición de las llamadas líneas Schomberg, luego de la siembra del hombre más grande que ha nacido esta tierra, Simón Bolívar, luego de su partida vino una estrategia
de la corona británica, que tenía años robándose y despojando el oro de este territorio y los minerales para apoderarse del territorio y poder apoderarse, como lo ha denunciado correctamente el presidente Nicolás Maduro, del río Orinoco, para llegar hasta Colombia y tener control geopolítico del norte de Sudamérica. Una estrategia muy bien pensada por la piratería británica, por su naturaleza depredadora, imperialista. Comacate, un abrazo. Es el concepto de robo, de expoliación de los recursos de los pueblos, al que estuvo sometido también Venezuela, y constituye este despojo territorial una de las tragedias más grandes que hemos vivido como país. Y así, la historia es larga, pero hay que conocerla y entenderla para entender por qué hoy el Banco de Inglaterra se roba el oro de los venezolanos y de las venezolanas. No es la primera vez. Ya venían de hace más de un siglo, 2 siglos, robándose el oro de estas tierras. Es la simbología que está presente, como es la simbología también de cómo se fraguó el despojo. Y en el año 1897 se firma el Tratado de Washington, que es el primer tratado monroísta de la historia, del concepto de América para los americanos, donde Estados Unidos ya le dice a Europa, este hemisferio es mío, este territorio es mío. Y se fragua así un tratado viciado de nulidad, como fue el Tratado de Washington, que sentó las bases para el fraude que significaría el laudo de 1899. ¿Y por qué yo hablo de simbología? Porque la estrategia hoy es la misma. Así como el Banco de Inglaterra se roba el oro de Venezuela, como lo hacía en 1800, en 1900, de igual manera hoy pretenden ir a la Corte Internacional de Justicia para reeditar lo que fue el laudo fraudulento de 1899. ¿Saben ustedes, como bien lo dijo nuestro gobernador, que la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba tiene un solo camino jurídico, diplomático, político, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966. En ese acuerdo se reconoce que hubo un despojo. En ese acuerdo se reconoce que hay una controversia que debe ser resuelta. Se reconoce la injusticia que se cometió contra Venezuela. Y allí se establece muy claramente que el mecanismo de negociación es la vía política y diplomática, que no hay otra. Pero si ustedes estudian lo que fue el desarrollo del Acuerdo de Ginebra de 1966, firmada por el gobierno británico, firmado por Guyana y por Venezuela, se darán cuenta que la estrategia de Guyana fue nunca ir a las negociaciones. Siempre estuvo presente la mala fe. Y esa mala fe tuvo su máxima expresión cuando, estando nosotros sentados en pleno proceso de facilitación en los años 2015, 16, 17, mientras Venezuela, de buena fe, bajo la conducción y la instrucción del presidente Nicolás Maduro, llevó propuestas concretas para preservar los derechos de la madre naturaleza sobre el Esequibo, que están siendo salvajemente destruidos por la acción depredadora del gobierno de Guyana y sus aliados, para preservar el mar, para preservar todo el ecosistema y el biosistema de este territorio, para presentar propuestas para nuestras comunidades indígenas, esequibanas. En ese mismo momento, Guyana, a espaldas de Venezuela, estaba negociando con la ExxonMobil ir a la Corte Internacional de Justicia, donde se supone tenían una componenda ya para validar los títulos que nunca han tenido sobre ese territorio y que nunca lo tendrán, porque no puede existir un título sobre un robo y sobre un despojo.
Así está escrito por el exministro de Recursos Naturales y de Gobierno, Rafael Trotman, de Guyana. Así lo explica él muy claramente en un libro. Él tuvo que publicar un libro porque lo denunciaron por corrupción. ¿Y por qué lo denunciaron por corrupción? Porque en el momento, como yo dije, que estábamos negociando, ya ellos estaban pagando abogados. ¿Pero quién dio la plata para pagar los abogados? La ExxonMobil, un bono de 18 millones de dólares. Y allá llegaron a La Haya, gobernador. Los vimos en un avión privado pagado por la ExxonMobil, con los abogados de la ExxonMobil. Allá llegaron a La Haya a mentir y a pretender obtener un título que jamás van a obtener. Venezuela no va a permitir y no reconocerá sentencia alguna de ese tribunal. Suficiente tragedia le había representado a Venezuela el laudo de 1899. Y allí se estableció que los asuntos, a partir de esa tragedia, mi general Torrealba, que a partir de lo que significó el fraude de este laudo de 1899, los asuntos vitales de nuestra república, como el territorio, como su integridad territorial, como su soberanía, como la paz, jamás sería entregado a la mano de terceros, ni tribunal ni como se llamara, jamás. Y por eso nosotros no reconocimos en 1945 el establecimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver esta controversia sobre la Guayana Esequiba. No la reconocimos, no la reconocemos, ni vamos a reconocer de este proceso amañado y manipulado por gigantes intereses transnacionales, por las inmensas riquezas de petróleo y de gas y de minerales que hay en ese territorio, se pretende hoy imponer por la vía de un proceso completamente injustificado y al cual Venezuela nunca dio su consentimiento. Pero otro aspecto que quedó muy claramente determinado en este libro es que allí hablan de pagar un lobby en la Secretaría del Consejo Nacional de la Organización de las Naciones Unidas para que el caso fuera remitido por el secretario general a la Corte Internacional de Justicia. Todo esto ocurría mientras Venezuela, de buena fe, estaba presentando un plan, propuestas concretas sobre nuestro territorio, en una negociación diplomática con las autoridades de Guyana. El engaño que siempre estuvo presente en el despojo, al igual que en 1897, al igual que en 1899, el engaño y el fraude. Y aquí, lamentándolo mucho, lo que ha ocurrido es que las instituciones, las autoridades de la República Cooperativa de Guyana están cooptadas por los intereses de las transnacionales, quienes desde 1970 veían ya las grandes riquezas que están en ese territorio. Y se trazaron una estrategia de vulnerar el Acuerdo de Ginebra de 1966. Nuestra postura es muy clara. El Acuerdo de Ginebra es el único mecanismo para resolver esta controversia. Pero, como lo dijo el gobernador Villamizar, tuvimos un referendo el 3 de diciembre de 2023, donde todo el pueblo venezolano se convierte en el primer referendo de mayor apoyo y respaldo popular, decidió que el mecanismo es el Acuerdo de Ginebra y Venezuela se defenderá con todas las herramientas que el derecho internacional le suministra para defender sus derechos históricos y legítimos. En ese referendo que tuvo 5 preguntas, el pueblo venezolano dijo: no reconozco el laudo fraudulento de 1899. Reconozco que es el Acuerdo de Ginebra. Se crea el Estado de la Guayana Esequiba, cuya voluntad popular luego fue refrendado en una ley del 21 de marzo del 2024 por el Parlamento venezolano y promulgado por el presidente Nicolás Maduro, donde el mandato es claro:
se crea el Estado de la Guayana Esequiba y es la ley de la defensa, ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Estamos dando los primeros pasos para validar lo que ha sido el mandato del pueblo soberano de Venezuela, que no se deja confundir por los intereses oligárquicos que hace siglos, más de un siglo, pretendía entregar nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Ustedes saben la historia. Para pagar sus propias deudas familiares, los Machado, los Zuluaga, pretendían entregar nuestra Guayana Esequiba. Tampoco sorprende cómo hoy el extremismo y el fascismo pretende negociar este territorio que es innegociable. Los ingleses lo deben tener muy claro. Nosotros vamos a defender este territorio con nuestra vida. Que lo tenga muy claro también los Estados Unidos de Norteamérica. Jamás cederemos 1 metro cuadrado del territorio que nos pertenece. Jamás. Y aquí estamos, hermanos y hermanas. Aquí estamos, escribiendo historia en este acto significativo, en esta Plaza Bolívar. Vamos con esta misma historia para atender la elección de alcaldes, alcaldesas y autoridades municipales este 27 de julio. Y el municipio Domingo Sifonte, de nuestro general Domingo Sifonte, que puso a correr a los ingleses, cobardes, dirán presente en esa elección. Seguimos dando los pasos. El presidente Nicolás Maduro, en aquella clase magistral, histórica, que dio en el Teresa Carreño en el año 2023, dijo y especificó las distintas etapas de la historia. Y dijo, esta etapa es el ya. Esta etapa es la de la recuperación de la Guayana Esequiba. El ahora es ya. Es una hora impostergable. Nos toca a nosotros. Está sobre nuestros hombros. Y está ustedes a la vanguardia de ese proceso de recuperación. Nos ha pedido el presidente, gobernador, legisladores, diputados, presentar inmediatamente ante el Consejo de Vicepresidentes el plan de desarrollo para la Guayana Esequiba, para la atención integral en educación, en salud, en vivienda, en procesos productivos, en vialidad, en electricidad. Plan de desarrollo para la Guayana Esequiba, para nuestros esequibanos, para nuestras esequibanas, que son vilmente perseguidos por el presidente de Guyana, Irfan Ali. Fue vergonzoso lo que él desesperadamente intentó, él y su vicepresidente, Jacques de Obarrat. Dicen que le tiene miedo a las mujeres, el vicepresidente de Guyana. Eso dicen, a las mujeres venezolanas y a las esequibanas también. Lo que él, antes de la elección, se dio a la tarea de perseguir a nuestros esequibanos y esequibanas venezolanas, a enviarlos a prisión, a intentar desesperadamente, se fue a llorar a la Corte Internacional de Justicia para que impidieran la elección del 25 de mayo. Y aquí no solamente hubo elección, sino que fueron el estado más votado de Venezuela. Hay unión nacional y hay respaldo total. El presidente también ha pedido consolidar el sistema del 1x10 y la aplicación VENAP para todos los esequibanos y esequibanas donde se encuentren. 1x10 del buen gobierno, gobernador. Usted tiene que atender los casos en coordinación con el gobierno nacional. Ha pedido también la instalación de las salas de los circuitos comunales. Ya me informó el gobernador un informe actualizado sobre los consejos comunales, los circuitos comunales. Bueno, instalación de los gobiernos del pueblo. Es el pueblo mandando, son ustedes ordenando lo que vamos a hacer en nuestro territorio. E igualmente,
la instalación de todo el sistema de misiones y grandes misiones sociales ideadas por el comandante Chávez y consolidadas por el presidente Maduro deben llegar a todo lo extenso de este territorio. La cuarta línea estratégica, la economía real. Este territorio ha sido el más apetecido de los imperios, del imperio español, del imperio británico, del imperio estadounidense. Imagínense ustedes la valía que tiene. Y debemos tener un plan de desarrollo de este territorio, desarrollo económico, productivo, en la minería. Ministro Silva, como se lo ha instruido el presidente Maduro, seguir conformando las brigadas de mineros y mineras, en agricultura, en emprendimiento, en artesanía. Vamos todos en unión nacional y en unión productiva de este Estado a dar un gran impulso económico como corresponde. Bendición de la lluvia. Ha dado también la quinta línea, que es combate a la corrupción, combate al terrorismo y al narcotráfico para la defensa y la consolidación de la justicia y de la paz. La paz debe ser nuestro destino y a ello nos abocamos. Pero ¿qué ha pedido el presidente? Nuevos métodos de gobierno. Y nos ha dicho menos escritorio y más territorio. Pero aquí nosotros decimos, en la Guayana Esequiba decimos, 0 escritorio y todo el territorio para Venezuela. Esa es la consigna para la Guayana Esequiba. Es el nuevo método en esta nueva etapa y donde, como ha sido definido, es la etapa de la recuperación plena de nuestros derechos históricos, legítimos, jurídicos, incontrovertibles. Queridos hermanos y hermanas, la tierra de Guayana, ustedes saben que fue fundamental para alcanzar la primera independencia. La tierra de Guayana, tierra de aguas, fue esencial para poder garantizar la liberación de la patria grande. Solo fue posible por la independencia de Venezuela. Y yo les digo a ustedes que simbólicamente la independencia de la Guayana Esequiba, la defensa por Venezuela de la Guayana Esequiba es nuestra segunda independencia y está garantizada nuestra victoria. Así que en Unión Nacional vamos por esta segunda independencia, por nuestra Venezuela, por nuestra octava estrella, la estrella de Guayana que nos guíe a la victoria y al triunfo. Gracias, hermanos y hermanas. Palabras de la vicepresidenta. Escuchábamos a la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, la cual se ha referido a la historia y al robo de su territorio guayanés, que fue, según palabras de la vicemandataria, de las tragedias más grandes que ha vivido Venezuela como país, y ha destacado el Acuerdo de Ginebra, donde con la paz y entre los países es que se solucionan las controversias, y a su vez ha saludado y felicitado este actual triunfo del gobernador Nil Villamizar y también a su gente. Se refirió además de que no reconocieron y no reconocen y tampoco van a reconocer al Tribunal Supremo de Justicia, por ende, y mediante referéndum de diciembre de 2023, el Acuerdo de Ginebra es el único mecanismo que reconoce Venezuela. Así lo dijo y así lo eligió el pueblo soberano de Venezuela. Que los ingleses y Estados Unidos, dijo claramente la mandataria, tengan claro que jamás van a ceder el territorio que nos pertenece, jamás cederemos ante ellos, y acotó que esta etapa es la de la recuperación de la Guayana Esequiba, que nos toca a nosotros, que es ahora. Recordó además que fue el estado más votado de Venezuela y habló de las líneas estratégicas del territorio esequibo, haciendo importante énfasis en el impulso económico como corresponde. Estas fueron las palabras de Delcy Rodríguez desde la juramentación del gobernador de la Guayana Esequiba.